Progress. Ya. Jimenita, por favor, la lista de invitados. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. No tenemos cuenta y la sesión está convocada para conocer los antecedentes que obran en poder de las autoridades de la región de Arica y Parinacota referidos al fallecimiento del conscripto del Ejército de Chile, señor Franco Vargas. Al efecto está invitado la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Arica y Parinacota, señora Marta Saavedra, quien está por Zoom, y doña Dominique Parker, que está presente. El director de CEFAM Rural de Putre, señor Aldo Rivera, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Saavedra, y también la acompañan don David Bahamondes y Boris Besama. El fiscal regional de Arica y Parinacota, señor Mario Carrera, quien se conectará por Zoom. El director regional del Servicio Médico Legal Región Arica y Parinacota, señor Mario Mejías, y se excusó el de la Sexta División del Ejército, el comandante en jefe general de brigada, señor Guillermo Altamirano. Asimismo, se encuentran por Zoom la diputada señora Lorena Fríes y Lorena Pizarro. Y presente está el diputado don Luis Maya. El senador Chaguán, perdón, el senador Durana está reemplazando al senador Enrique Van Rieselberghe y el senador Insulza a don Gastón Saavedra. Eso sería, señora presidenta. Ya. El con el CEFA, ya. Muy buenos días a todos los presentes, las y los presentes. Vamos a, bueno, primero que todo, la verdad es que para mí es impresentable que hoy se haya excusado Altamirano, ya que cuando citamos en Valparaíso al comandante Iturriaga, eh, tampoco asistió a la comisión diciendo que estaba acá en Arica, y hoy que estamos acá en Arica, se excusan que están en Santiago. Así que lo encuentro impresentable, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Es un poquito sospechoso. Eh, Vamos a comenzar con el director del CEFAM rural de Putre. Así que adelante, tiene la palabra, por favor. Buenos días a todas y todos los presentes. Mi nombre es Aldo Rivera Gaona, director del Cefam de Putre. Eh, el Cefam de Putre es el establecimiento de referencia de la provincia de Parinacota. Eh, la provincia de Parinacota además tiene tres postas, una en General Lago, la posta de Isbiri, una en Belén, el pueblo de Belén, y la otra en Tignamar, en el pueblo de Tignamar. ¿Ya? Este Cefam de Putre tiene un dispositivo de atención de urgencia que se denomina Sistema de Urgencia Rural Sur. Ah, el día 27 de abril, en que llegó el conscripto Vargas eh, a nuestro CEFAM, sábado, por lo cual fue atendido por el dispositivo de urgencia, constituido por un turno de urgencia que es un médico de llamado, dos TENS, técnicos de enfermería a nivel superior, residentes y dos conductores de llamado. Cerca de las 6:52 de la mañana aproximadamente, llega en una camioneta del ejército solicitando atención por un conscripto. Llegan al Cefam, muy rápidamente fueron atendidos por el personal que estaba en esos momentos en el Cefam, técnico de enfermería. ¿Ah? Constataron que este conscripto venía en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ah? Eh, ¿Cómo lo constataron? Es que venía inconsciente, venía sin ninguna respuesta a estímulos, ni verbales, sin signos vitales, estímulos físicos, nada. Por lo cual procedieron inmediatamente a realizar el protocolo del paro cardiorrespiratorio, llamando al doctor. Eh,
el doctor se llega al CESFAM, y se produce todo los ciclos de reanimación para poder obtener alguna respuesta de esta persona, la cual lamentablemente no fueron positivas, y el doctor declara la muerte en el Cefán de Putre aproximadamente a las 7:20, perdón, a las 7:12 de la mañana de ese mismo día. ¿Ya? Esa es, en resumido, senadora, eh, los acontecimientos que yo puedo expresar en esta comisión y que tuvo relación con la atención que se le brindó al Concristo Vargas. Eso. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna? ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta con respecto a lo que relata el director? Adelante, por favor, diputado. Primero agradecerle a la comisión, presidenta, senadores, senadoras, diputados, diputadas, agradecerles por estar acá en nuestra región, en el territorio, constatando de primera fuente lo que pasó. Yo, bueno, después voy a intervenir sobre otra cosa, pero eh, quería consultar si se comunicaron con usted antes de esto para tener preparado un dispositivo de apoyo, o si en el mismo lugar se llevaron además a otros jóvenes que presuntamente también tenían algún problema médico. ¿Se contactaron con ustedes por otros problemas médicos, como una bacteria que en algún momento se dijo, como por algún tipo de problema en algún brazo que luego derivó en la amputación de ese brazo de uno de los jóvenes? ¿Se contactaron alguna vez con ustedes? ¿Llevaron a esos jóvenes al CESFAM de Putre? Muy bien. No, llegaron sin previo aviso, no hubo ningún aviso anterior de que se estaba trasladando al Cefán de Putre en horas de la mañana a un paciente grave. ¿Ya? No existió ningún llamado de emergencia anterior. ¿Ya? Y con relación a la segunda parte de su pregunta, aproximadamente después de las 6 de la tarde, el CEFAM volvió a atender a 3 soldados, ¿ya? Que tuvieron consultas de índole respiratorio y uno de ellos quirúrgico, por lo cual 2 de ellos fueron derivados al hospital regional, que fueron trasladados por la unidad de emergencia del mismo regimiento, y otro de ellos, respiratorio, fue derivado a la enfermería de la brigada Huamachuco. No tenemos antecedentes de ninguna herida en un brazo que haya consultado en todo el mes de abril. Sí, director, con respecto a los 2 jóvenes que fueron trasladados a Santiago, es lo que escuché. ¿En qué condiciones iban ellos? ¿En qué condiciones llegaron y en qué condiciones fueron trasladados? Si me podría. Fueron trasladados, senadora, al hospital regional, ¿Ya? no a No Santiago, a Santiago. no a Santiago. ¿Ah? Y el dispositivo de nosotros es un dispositivo que estabiliza y tiene 2 opciones: o necesita un mayor estudio en el hospital regional, ¿ah? O se va de alta a su domicilio, en este caso a la enfermería del regimiento, para seguir sus cuidados. Estos 2 pacientes que fueron derivados por el doctor no estaban graves, o sea, no entraron graves en este sentido, sino que necesitaban mayores estudios que nosotros, por nuestro nivel de especialidad, no la tenemos. ¿Ya? Y fueron por eso trasladados a la unidad de emergencia. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Senadora. Lorena Pizarro por acá, senadora. Lorena, por favor, adelante. Hola. Junto con saludar esta reunión,
quisiera hacer dos consultas en relación previo a esto. Quisiera saber quiénes trasladan a estos jóvenes, si hay alguna autoridad superior a un conscripto que lleva a estos jóvenes al CESFAM particularmente a Franco, pero después a los otros jóvenes, y qué información se entregó en relación a por qué llegan en esa condición o simplemente los entregan sin mayor responsabilidad en relación si ellos hicieron algún acto de atención previa a los jóvenes que son trasladados particularmente a Franco, pero también a los otros dos que aquí ha señalado que llegaron horas posteriores. Por lo tanto, para sintetizar, ¿quiénes les trasladan? Y segundo, si se entrega alguna información de qué se hizo previo a que ellos llegaran en estas condiciones, particularmente el conscripto Franco que llega prácticamente muerto. Buenos días. El conscripto Vargas llega acompañado de dos funcionarios del ejército. ¿Ah? Aparentemente uno, porque no lo puedo confirmar, me imagino que eso va a estar dentro de la investigación correspondiente, uno de ellos enfermero. Eh, no tuvimos una retroalimentación en ese momento de la mañana de lo que había pasado cuando se le consultaron qué había pasado o que si estaban teniendo las maniobras anteriormente de reanimación en el traslado, que según así lo han señalado, pero en ese momento la TENS no pudo tener la información correspondiente con respecto al conscripto Vargas. Luego en la tarde fueron trasladados también al CESFAM por personal. Desconozco cuántas personas acompañaron a estos tres conscriptos, pero fueron trasladados desde la enfermería al CESFAM para ser evaluados por el médico. Eh, Tampoco conozco si fueron tratados anteriormente los casos por lo cual consultaron. Muchas gracias. ¿Está prendido? Sí. Bueno, se acaba de conectar el diputado Palma. Muy bienvenido. Un saludo para usted. Buen día. Buenos días. Senadora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, por favor. Lorena Fríes por acá. Sí. Gracias, senadora, por la convocatoria que ha hecho y por la comisión, la sesión que se está llevando a cabo. Yo quería preguntarle al director cuánto tiempo lleva en el CESFAM y quiero saber si, a propósito de las prácticas militares que se hacen en el sector, han habido otro tipo de recurrencias al CESFAM producto, digamos, de el tipo de entrenamiento que se realiza. Quiero saber si hay alguna frecuencia, no de la gravedad que estamos viendo con el caso de Franco y de los otros conscriptos, pero sí en tiempo anterior, y para eso necesito saber cuánto tiempo lleva usted a cargo. Gracias. Buenos días. Yo llevo trabajando en la comuna de Putre 34 años. En estos 34 años siempre hemos tenido una relación de apoyo con el regimiento, ¿ah? Eh, y siempre estamos atendiendo soldados que por falta de médico se trasladan al CESFAM, a la posta anteriormente, para ser atendidos y ser tratados en el CESFAM. Eh, no recuerdo hechos tan terribles como los que estamos comentando. Sí, algunos accidentes producto de la práctica misma militar, ah, pero carreteros principalmente, pero no recuerdo que tengamos que haber atendido en estos años estas situaciones tan graves. ¿Ah?
pero principalmente sí tenemos una relación de apoyo y atendemos a los conscriptos que son evaluados en la enfermería de las unidades y luego necesitan un tratamiento ya médico y algunos han bajado al hospital regional en esas circunstancias, pero no en estas situaciones tan graves como lo comento. Eso. Muchas gracias. Sí, quisiera hacerle una consulta y por qué le preguntaba sobre los dos jóvenes que fueron trasladados desde el CEFAM, porque cuando yo llamo al subsecretario de Defensa, le pregunto sobre los jóvenes, sobre lo que estaba pasando, y hay dos jóvenes que habían sido trasladados a Santiago. No puedo decir su diagnóstico, pero ellos serían los que estaban graves. Pero que además, y ahí va mi pregunta, si ustedes supieron algo de, porque había más de 40 soldados aislados, supuestamente con influenza, resfriados. Entonces, eran muchos los soldados que estaban con el mismo diagnóstico. Y quisiera saber si ustedes supieron algo de esto, director. Gracias. Ahora, nosotros en el mes de abril atendimos a 14 soldados en el CESFAM, ¿ya? 4 de ellos en el CESFAM de Putre, o sea, en horario habitual de trabajo, y 10 en la urgencia, ¿ya? De estos casos, la mayoría eran por sintomatología respiratoria y gastrointestinal, ¿ya? No teníamos antecedentes en ese momento de que hubiera algún brote en el regimiento en esos momentos. ¿Ah? No tuvimos ningún antecedente ni tampoco alguna solicitud de apoyo con respecto a la atención masiva de soldados en el regimiento. Eso lo manejó el regimiento con su protocolo. ¿Ah? Pero de esta cantidad de soldados, 14 fueron los que nosotros atendimos en la atención del Cefam de Putre y su dispositivo de urgencia. Eso. No, ahí sí. Ya, sí, porque era como bien raro que después de lo que el lamentable el hecho de Franco, estos jóvenes fueran aislados así como raramente. Pero bueno, son cosas raras que lamentablemente hoy día ni siquiera podemos hacerle las preguntas al ejército porque sencillamente no asistió y además ni siquiera manda un representante o alguien que pudiera a nosotros también informarnos o conversar con nosotros como lo estamos haciendo ahora. ¿Quién me decía que tenía? Presidenta, ¿me permite? Sí, Pido la palabra, si es posible. sí, disculpe, Marta Saavedra de Es lo que- la Ceremi también estaba pidiendo Sí, la palabra. es lo que iba a sugerir precisamente, que Ah, yo creo que lo primero, Presidenta, lo que necesitamos ahora es conocer realmente cuál fue la condición, cuáles son las enfermedades, porque realmente es raro que lleguen unos enfermos de una cosa y otros de otra. Yo creo que hay algún tema más de fondo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme hace días atrás con la señora Marta Saavedra y creo que es importante que tanto ella como el director del director regional del Servicio Médico Legal nos den su opinión respecto de lo que ocurrió desde el punto de vista médico. claro, Y de ahí para adelante vamos a seguir. Muchas gracias. sí. Muchas gracias, Marta. Entonces, Marta Saavedra, por favor, tiene la palabra. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Te escucha muy bien, Marta, por favor. Ya, sí, mire, sí, solo como para aclarar cómo funciona la red asistencial. Efectivamente, el Cefam de Putre tiene un sistema de urgencia asociado para dar la atención primaria en la provincia de Parinacota. Sin embargo, los casos fueron atendidos en el hospital y es por eso que la jurisdicción del director o lo que él tiene de antecedentes queda radicado en la atención que hizo en el CESFAM. Una vez que, bueno, yo como autoridad sanitaria regional
no tengo facultades sobre las funciones médicas o clínicas que realiza el ejército. Ellos no dependen de nuestra red como Ministerio de Salud. Sin embargo, yo me entero de esta situación el día lunes 29, donde la directora del Servicio de Salud, que es la gestora de la red asistencial, me informa que habría un fallecido y 2 conscriptos que ingresan en forma grave. Ingresan, como dice Aldo, ellos fueron derivados en una condición no grave, sin embargo, en el transcurso de la tarde-noche se agravan. Y eso podría generar alguna situación en la comunidad donde como autoridad sanitaria sí me compete, y es por eso que yo tomo la gestión de coordinación para poder identificar si existe algún riesgo o efecto contagioso que pudiera estar afectando no solamente a la gente del regimiento, sino que también a la comunidad de Putre. Y es por eso que entramos nosotros como Ministerio de Salud, alojados en mí como autoridad sanitaria. Ese día lunes en la tarde, ya el cuerpo de fallecido se traslada hacia la ciudad de Santiago con un certificado de defunción que indica un infarto al miocardio por una muerte súbita. El día martes siguiente, día martes 30, yo cito a mi oficina a la dirección del hospital, a la directora del servicio de salud y al equipo de la macrozona sanitaria del ejército para poder conocer qué es lo que está pasando y cómo nos vamos a articular. Hasta ese instante nosotros solamente teníamos el antecedente de un fallecido y 2 personas con criptas que ingresan en una situación de no gravedad, para poder hacer exámenes complementarios y que en el transcurso de menos de 24 horas se agravan considerablemente, llegando a tener sepsis respiratorias, gástricas, insuficiencia renal, hepática. Por lo tanto, en ese escenario teníamos antecedentes de que venían bajando más enfermos. Por lo tanto, teníamos que articular una respuesta, por un lado, que no nos colapsara la red asistencial de los usuarios comunes que asisten al hospital, de las pocas camas que tenemos disponibles, y por otro lado también teníamos que dar respuesta a poder saber si es que había algo comunitario que estuviera afectando y qué iba a pasar con la salud de estos conscriptos. En ese escenario empezamos a diseñar diferentes estrategias, como por ejemplo solicitarle al ejército que estableciera enfermerías o puntos intermedios de atención para que en el caso de que no tuviéramos disponibilidad de camas en el hospital, pudieran ser atendidos en las diferentes enfermerías del ejército. Ahí nos informan que ellos deciden bajar a todos los 245, si no mal recuerdo, de los conscriptos de esta unidad Huamachuco. Y cuando estos 240 llegan a la ciudad, se hace un screening para poder identificar, porque insistir que hasta ese entonces no teníamos conocimiento de qué es lo que pudiera estar sucediendo, solo que había sintomatología como difusa respiratoria, gástrica, algunas personas que tenían fiebre, algunas personas que les dolía la cabeza, que en el último tiempo habían tenido resfrío. Por lo tanto, necesitábamos poder identificar si es que había una sintomatología trazadora de todos. Entonces, por eso lo que se hizo con estos 245, poder hacer una pequeña encuesta y poder identificar qué sintomatología era la que estaba dando. Y es así como aparece este primer aislamiento que se hace en el regimiento, donde ahí estaban, no un aislamiento, no era un aislamiento por un contagio, sino que era como un observatorio para poder, a través del equipo clínico que tenía la urgencia, el ejército, poder identificar sintomatología de agravamiento, considerando que teníamos el antecedente de 2 chicos que en menos de 24 horas se agravaron. Entonces necesitábamos tener al menos el que tuviera la sintomatología que fuera identificado en un lugar para hacer una evacuación más rápida al hospital. Ese día, bueno, esto fue el día martes, el lunes en la noche estaban ya muy graves las 2 personas que habían ingresado, que habían sido evaluadas en el CEFAM de Putre, que iban al hospital no graves, se agravaron. Llega equipo del Hospital Clínico Militar en una avión ambulancia para poder hacer el traslado de ellos 2. No se pudo hacer el traslado porque las personas estaban con un estado crítico donde no iba a sobrevivir el traslado.
por lo tanto no se pudo hacer el traslado, y en ese entonces habían también 4 personas que estaban, con criptos también, que estaban siendo hospitalizados por causas respiratorias, pero sin una complejidad, y fueron los 2 primeros que evacuaron, solo considerando de que teníamos el antecedente de que había algo que lo hacía agravarse rápido. Sin embargo, en el transcurso del desarrollo del día 24, ya pudimos tener los primeros resultados. Se hicieron muestras de paneles virales, gástricos y respiratorios, y también se tomaron cultivos. Y ahí hay un punto como importante, todo lo que tiene que ver con cultivos, donde nosotros buscamos ver si es que hay alguna bacteria o un microorganismo, bacteria en específico. Se demoran 48 horas en tener los resultados, ya sea en sangre, ya sea en orina, ya sea en la matriz que nosotros tomemos. Por lo tanto, los exámenes que se fueron tomando el día lunes, nosotros no vamos a poder tener respuesta inmediata, no así como los paneles virales, que esos son rápidos, de 4 o 5 horas. Por lo tanto, la primera información que tenemos es que de los que están siendo hospitalizados, los 2 que están graves, uno tiene presencia del virus respiratorio influenza A, y el otro tiene un rinovirus. Ambos tienen virus diferentes respiratorios, sin embargo, su condición de gravedad no se justifica por el virus. Entonces, lo que teníamos que esperar era el desarrollo microbiológico de estas muestras de cultivo. Y en los otros casos que fueron ingresando por cuadros respiratorios, también se aisló influenza A principalmente. Aparte de lo que teníamos en el hospital, en estos chicos que quedaron en este observatorio, también se les tomaron paneles virales y gástricos, buscando si que teníamos alguna condición que pudiera estar indicando la situación de gravedad. En ellos también se aisló influenza. Al hacer la consulta al ejército, ninguno estaba vacunado. No. Tenemos una circulación viral de influenza A, que ya estaba presente en esa época, por lo tanto, frente a chicos que no estaban vacunados y a los resultados de los sintomáticos respiratorios daban influenza, lo primero que nosotros indicamos es que hay un brote de influenza dentro de esta brigada Huamachuco. Eso como primer antecedente, que es lo primero que podemos evidenciar. En el transcurso de los días no tuvimos más casos graves que requirieran uso de camas críticas hospitalarias, y nos mantuvimos con los 2 muchachos que lamentablemente estaban muy graves. Ya cuando tuvimos la primera respuesta de microbiología, se logra identificar 2 bacterias, una bacteria que es la Escherichia coli toxigénica en el primer caso, que es una bacteria gástrica, que produce todo el cuadro y que produce esta sepsis en el primer chico. Y en el otro chico aislamos una bacteria que es el estáfilo, una bacteria que se aloja en la piel regularmente y que habría ingresado por una herida. Este segundo chico que ingresa y que ingresa grave, ingresa porque tenía como un aumento de volumen en una de las extremidades inferiores. Y se pensaba inicialmente que podría estar haciendo un trombo, pero finalmente era una herida la que tenía en esa pierna y la que hizo el ingreso de esta bacteria, que también era toxigénica y que por eso lo tenía en este estado de salud tan mal. Ambos estuvieron en situación crítica que imposibilitaba el traslado al hospital clínico, que era lo que ponía a disposición el hospital militar. Ambos estuvieron con tratamientos de droga vasoactiva, y hay también una aclaración de por qué se hace esta amputación. El primer caso, el que está con el Escherichia coli, tuvo un grado de sepsis tan alto que había riesgo vital inminente. Frente a los casos de riesgo vital inminente, lo que busca la medicina es poder mantener la vida. Y en ese poder mantener la vida, él estuvo por un par de días con uso de drogas vasoactivas, que estas drogas vasoactivas lo que hacen es concentrar el gasto cardíaco, el gasto de la sangre privilegiando los órganos principales, corazón, pulmón, y todo lo que se está haciendo con el diálisis porque él se tuvo que dializar también, para poder purificar esta toxina que estaba en la sangre. Y en ese escenario hubo pérdida de perfusión en todas las extremidades.
inferiores y ambas superiores, en algún momento con riesgo de amputación de todas las extremidades. Una vez que se empieza a estabilizar un poquito, se empiezan a sacar las drogas vasoactivas y empieza a haber perfusión al menos de extremidades inferiores. Y eso era un pronóstico un poco más favorable que lo que teníamos en horas anteriores. Él se estabiliza un poquito más y él se hace el traslado a Santiago, y cuando se hace el traslado a Santiago efectivamente mantenía el riesgo de la amputación de la extremidad superior derecha debido al uso de estas drogas vasoactivas, que es una consecuencia del uso de medicamentos en unidades críticas. Eso, y es por eso que luego finalmente pierde la mano. Pero es asociado a este uso de drogas vasoactivas, que lo que nosotros necesitábamos era dar respuesta a salvar la vida. Eso respecto a él. Respecto al segundo caso, él se logra estabilizar un poquito más al segundo día, se hace el traslado. Nosotros información más específica de lo que ha ocurrido en el hospital militar no contamos. Sí, nos preguntamos para ver cómo están, pero ya deja de ser, insistir de que mi rol en esta región es mantener la salud de la comunidad en general. Por lo tanto, mi intención era poder entender y quitarle el riesgo de que podía existir algo en la comunidad. Es en ese mismo escenario que una vez nosotros teniendo ya estos resultados microbiológicos, necesitábamos encontrar si es que había, por ejemplo, en el agua de Putre, la bacteria, la Escherichia coli toxigénica, que nos pudiera generar un riesgo mayor. En paralelo también levantábamos todo el equipo de epidemiología de todos los CESFAM, de todas las regiones, buscando pacientes que puedan llegar con la misma sintomatología, solo esto dentro de la investigación que hacemos como autoridad sanitaria. Un equipo nuestro sube el 2 de mayo para poder hacer la inspección en conjunto con el equipo del regimiento de los diferentes lugares donde se manipula la comida, donde se realiza la comida, donde se almacena el agua, y se toman muestras de agua, tanto del cuartel Huamachuco como de Pacoyo, y se hace una inspección en general. Dentro de eso también tuvimos que esperar el tiempo para poder sacar lo que es microbiología, pero no se logró aislar ninguna bacteria, ni en el agua que venía del APR de Putre. Por lo tanto, de esa manera nosotros damos certeza de que no hay una contaminación que pudiera afectar a la comunidad, y con eso también descartamos que pudiera ser un brote de infecto contagioso. Y por otro lado, también se tomaron muestras de carne cruda que había en ese momento arriba. Sin embargo, ya a esa fecha no habían alimentos preparados que pudieran haber estado en contacto con los conscriptos. Nosotros revisamos las instalaciones en ese momento. Sin embargo, el día que se hizo la bajada de todo el personal, que fue 27 y 28 de abril, se dejó de preparar comida y llevar comida para ese lugar. Por lo tanto, nosotros tomamos del agua que aún se mantenía, que la que llega a Pacoyo va por camión aljibe desde Arica, y la otra es de Putre. Se tomaron ambas y en ambas no se encontró nada microbiológico. La coordinación que tuvimos con el ejército fue desde que como autoridad sanitaria pude identificar que podía existir un riesgo mayor a la comunidad, hasta que pudimos descartar que al menos en el agua no había bacterias y que no había habido sintomatología en la comunidad. Esa es nuestra intervención como autoridad sanitaria. Pusimos a disposición la red asistencial a través del hospital y todo lo que es las camas críticas que teníamos disponibles. Estuvimos en poder identificar o poder ponernos en un escenario peor, que era tener más enfermos graves, y por eso que se le exigió al ejército que habilitaran dispositivos de atención clínica para poder dar respuesta, considerando que nosotros tenemos un solo hospital en la región y podía juntarse esta situación con un accidente vehicular y no íbamos a dar abasto. Por lo tanto, el ejército tenía que habilitar los espacios en sus unidades para poder atender. Favorablemente no fue así. Y terminamos solamente con 2 personas graves, que son las que aún se mantienen en el Hospital Clínico Militar, que son los casos que conocemos, el fallecido y gran población con síntomas respiratorios asociados a este brote de influenza por la no vacunación. No sé si fue como muy enredado. Si hay alguna duda, me quedo a disposición.
Sí, quisiera quizá preguntar, señora Marta, em, aquí se pudo prevenir este brote de virus respiratorio, de influenza, lo que tenían estos jóvenes, porque sabiendo que, a ver, en primer lugar, eh, no todos se enferman al mismo tiempo. Aquí hay contagios y no todos son al mismo tiempo, en primer lugar. En segundo, pudieron haber, ya que tenían esta alerta que hubiesen tenido esta alerta de contagio antes, haber podido prevenir vacunando a los jóvenes con cripto, porque usted dijo que no estaba ninguno vacunado. Se pudo prevenir esto y lo otro que cuando dice de la herida que tendría este joven que aún se encuentra en el hospital, cómo no haber prevenido antes esa bacteria si esa herida estaba? Eso es lo que no entiendo, o sea, cómo no se trató a este joven antes y cómo no pudimos hacer, no pudieron hacer nada en contra de este virus, este brote de virus respiratorio. De verdad que como que esa parte no entiendo por qué todo detona después de la muerte de Franco. ¿Por qué? No entiendo. Ahí comienzan los jóvenes a estar aislados, ahí las familias comienzan a preocuparse porque no sabían dónde estaban sus hijos, madres viajaron acá diciendo que ellas no se iban si sus hijos no se iban con ella. ¿Cómo detona todo después de? Si esto Sí, ya un brote tenía que haber sido desde antes. yo solamente mencionar, y por eso fui clara en mis facultades como autoridad sanitaria, y que yo parto a ser entro en la solución de este problema o en resolver cuando identifico que pudiera existir un riesgo mayor, que fue cuando me enteré de fallecidos los dos enfermos que llegaban al hospital y hasta que pudimos descartar que hubiera algún brote mayor. Efectivamente existe una vacunación, nosotros partimos la campaña hace más de un mes y todas las personas que están en espacios como conglomerados donde hay situaciones donde nos encontramos expuestos al virus influenza. Acá, esto solo como para contextualizar qué es el virus. El virus influenza A es un virus pandémico. Recordarán que en el año 2009 vivimos una pandemia de virus influenza H1N1, la que produjo muertes en embarazadas, en adultos mayores, al menos en la región, con muchas personas con uso de hospitalizaciones de camas UCI. Sin embargo, cuando aparece COVID, como que perdemos foco de la influenza A. Y en estos momentos, en el país y en lo que fue hemisferio norte, hubo un aumento importantísimo de lo que es la circulación de este virus. Por lo tanto, creo que se desmerece el poder de letalidad. Se puede morir la gente de influenza A. La influenza es altamente contagiosa y efectivamente teníamos la circulación de este virus y no fueron vacunados. ¿Por qué no fueron vacunados? Eso ya no es responsabilidad mía y creo que tiene que ver con los procedimientos del ejército de poder establecer por qué no se realizó esa vacunación. La campaña de vacunación influenza está disponible desde hace más de un mes y que efectivamente hubiera sido completamente diferente el curso de este evento lamentable si es que hubiéramos tenido a la población vacunada. Y respecto a lo que me menciona de las heridas, también nosotros recibimos a la persona ya como red de sistema de salud público, lo recibimos ya con una herida, desconociendo desde cuándo, qué se le hizo, cómo se procedió. Eso no están dentro de nuestros antecedentes, o al menos de los antecedentes que yo he tenido como autoridad sanitaria. Le doy la palabra al Servicio Médico Legal, señor Mario Mejías. Adelante, por favor. Buenos días a todos y todas. Por su intermedio, señora presidenta,
comunicarle, bueno, nuestro servicio es un servicio centralizado que actúa de forma desconcentrada a nivel nacional. Nos rige la ley 20.065, la cual entrega al servicio su misión, ¿no? Que es asesorar técnica y científicamente a los órganos jurídicos o jurisdiccionales en sus investigaciones en todo el territorio nacional y en lo relativo a medicina legal, ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito. Además, les corresponderá la tuición y supervigilancia técnica directiva de la presentación de servicios relativos a este tipo de materias y competencias, poniendo énfasis en la calidad, eficiencia y oportunidad. El servicio médico legal, entonces, va a realizar, según esta ley, pericias médico-legales en materias clínicas, tanatológicas, psiquiátricas y de laboratorio, evacuando los informes pertinentes del caso. Según esta ley, nuestro artículo 23 indica que el personal que cumpla funciones del servicio médico legal estará obligado a guardar reserva de los hechos y antecedentes que tuvieran lugar en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, los tribunales y el Ministerio Público podrán ordenar que se practique un examen médico legal solo ante las personas que lo designen y los resultados de estas pericias no podrán utilizarse en la enseñanza sin previa autorización del fiscal a juez respectivo y del interesado o de quien lo represente. La vulneración de esta obligación de reserva establecida en los incisos anteriores será sancionada en conformidad a la ley, aplicando los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal. La reserva regulada de este artículo, cuando se refiere a investigaciones del hecho que reviste un carácter de delito y que regirá bajo las normas del Código Procesal Penal. En consecuencia de los hechos y antecedentes relativos a una pericia, serán secretos solo a terceros ajenos al procedimiento. En este caso, me puedo referir a ciertos aspectos que están en la carátula de la carpeta que nosotros llevamos del caso de Franco. Esto quiere decir entonces que nosotros recibimos como antecedente médico proveniente del CEFAM de Putre la hora de fallecimiento constatada a las 7 horas con 12 minutos del día 27 de abril. Se ingresó en nuestro servicio a las 17:10 horas del mismo día. La autopsia tiene una fecha del 28 de abril del 2024 y se entregó el día 29 a su madre, a la madre de Franco, que en paz descanse. ¿Ya? La causa de muerte es un infarto agudo asociado a muerte súbita en estudio. ¿Ya? Y esto es importante señalar debido a que aún no están todos los informes complementarios de los análisis requeridos por el médico tanatólogo que efectuó el procedimiento de autopsia. Y entonces la causa de muerte de Franco todavía se encuentra en proceso de aclarar. Existe entonces un compromiso del Servicio Médico Legal de acelerar los procesos de los exámenes complementarios que no son efectuados en la región por la organización que tiene el Servicio Médico Legal. La alcoholemia y el toxicológico fueron realizados en la ciudad de Iquique, están en proceso, y el examen histopatológico, en este caso al corazón, será realizado en Santiago. Eso, muchas gracias, Sí. señora presidenta. Ahí, ya. Sí, una consulta. Cuando a Franco se le hace la autopsia, ¿ustedes sabían, el Instituto Médico Legal sabía que Franco era un conscripto? Por la ropa que llevaba, sí. Se nos avisa desde la Fiscalía Militar y se nos ordena la autopsia. Como lo mencioné hace un momento y por eso lo leí, nosotros no somos beligerantes y no podemos tomar una decisión respecto del tipo de autopsia o de pericia que debemos hacer, salvo que esté establecida en un protocolo. Por ejemplo, una autopsia de cualquier otro tipo de caso deberá siempre llevar asociado un análisis de alcoholemia, de toxicología y de ADN de respaldo. ¿Ya? En este caso, también nosotros, todo tipo de procedimiento debe ser ordenado por el tribunal o la fiscalía competente. Hasta ese momento, la fiscalía competente era la fiscalía militar y la orden que teníamos era de efectuar una autopsia normal. Cuando hablamos que Franco era un conscripto, mi pregunta es, ¿por qué no le aplicaron el protocolo de Minnesota?
si era un conscripto. Y quiero en esto, antes que usted me responda, poder preguntarle a Consuelo si me puede explicar qué es lo que es este protocolo y cuándo se debe aplicar, cuándo se debe hacer. Por favor, Consuelo. Gracias, senadora. Muy brevemente, decir que el protocolo de Minnesota es un protocolo elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y que lo que busca es indagar en muertes sospechosas, ¿no? No sé si quieren más antecedentes, le podría dar la palabra al jefe jurídico respecto del Sí, procedimiento. por ¿Sí? favor. Sí, buenos días, senadora. En efecto, es como planteaba la directora, y este protocolo, hay que decirlo, se produce en caso de muerte sospechosa, y adelantándome un poco a lo que va a expresar probablemente el señor director regional del Servicio Médico Legal, se hace a petición de la Fiscalía o el ente que investiga en ese momento el fallecimiento. Gracias. Ok. Por favor, si nos puedes ahora responder sobre el protocolo de Minnesota. Bueno, ¿Por qué efectivamente, no se causó? No se realizó. claro, como lo mencioné hace un momento, nosotros no podemos efectuar algún tipo de pericia sin una orden previa. En este caso, la fiscalía que llevaba la causa hasta ese momento es la Fiscalía Militar. Por lo tanto, no podríamos haber efectuado otro tipo de autopsia. En general, nosotros tenemos una buena relación con el Ministerio Público y en ese caso podemos sugerirlo. En este caso, nosotros recibimos antecedentes sobre una posible enfermedad y no se sugirió, y, bajo este contexto, la autopsia de Minnesota. Consuelo, una segunda pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Esta es una muerte sospechosa? ¿Qué es lo que dice el INDH? Por favor. Bueno, para nosotros está una muerte que en primer lugar ocurre bajo custodia del Estado y por lo tanto para nosotros es una muerte sospechosa y debería aplicarse el protocolo de Minnesota y eso lo tiene que ordenar el fiscal de la causa. Ok. Sí, perdón, el jefe jurídico va a complementar la respuesta. Por favor, adelante. Sí, señalar, bueno, probablemente lo plantear la Fiscalía, recordar que esta es una causa que está en investigación. Nosotros del primer día hemos sostenido la pertinencia a la aplicación del protocolo en este caso, y lo puedo señalar porque ya forma parte de, digamos, la petición fue ingresada por la Fiscalía y hay una audiencia para disponer si que se resuelva la aplicación o no del protocolo en este caso. O sea, la Fiscalía ya lo solicitó y en el próximo mes se va a producir la audiencia para resolver esta petición de la Fiscalía, que nosotros, por cierto, estamos completamente de acuerdo. O sea, en resumidas, la Fiscalía tenía que haber solicitado este protocolo de Minnesota ante esta muerte sospechosa, como lo dice el INDH. ¿Quién me estaba pidiendo la palabra? El Servicio Médico Legal. Por favor, adelante. Señora Presidenta, eh, señalar que nosotros tenemos toda la intención de favorecer, aclarar los hechos. El cuerpo, como fue trasladado a Santiago, se encuentra con un proceso de conservación distinto a lo que ocurriría con otro caso que hubiese sido sepultado en la misma región de Arica y Parinacota. Eh, por lo demás, la intención del Servicio Médico Legal y el acuerdo que se llegó con la ministra en visita que lleva en estos momentos la causa hasta que la Corte Suprema así lo dirima, estamos acelerando los procesos de los tiempos de espera de cada uno de estos exámenes complementarios. ¿Ya? Por lo tanto, el Servicio Médico Legal ha tomado, desde nuestra Dirección Nacional en adelante, resguardos y prioridades para este tipo de casos. Ok. El diputado Maya. ¿Sí? ¿Alguna palabra? Diputado Maya, creo que estaba pidiendo la palabra. Sí. Bueno, yo decir que esto igual lo vamos a indagar en una comisión especial investigadora que le comentaba a la presidenta que se va a realizar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Logramos reunir no solo las firmas, sino que también los votos necesarios para que se constituyera esa comisión especial investigadora. Nos llegó la información hoy que tenemos hasta el lunes 27 de mayo los jefes de comité para enviar los nombres para esa comisión. Por lo tanto, desde la Cámara vamos a seguir impulsando
Y le agradecemos a ustedes también la voluntad que han tenido, no solo los senadores, senadoras, los colegas diputados y diputadas, sino que también quienes están acá, el Servicio Médico Legal, eh, el CESFAN de Putre, representado por su director, el INDH, Seremi de Salud. Yo creo que los antecedentes que nos están entregando acá y que nos pueden entregar una comisión especial investigadora van a ser muy importantes para poder llegar a la verdad, que es lo que estamos buscando acá. Eh, y lo que va a buscar esta comisión especial investigadora, obviamente. Dicho esto, yo tengo una consulta respecto de, me parece que es lo mismo, ¿no? Esta sospecha por tortura sobre el tratado de Minnesota, que era una pregunta que yo tenía de por qué no se había realizado, y entiendo ahora que es por el servicio, perdón, por la fiscalía, Fiscalía Militar, Que no dio la que no dio la autorización. autorización. Eso es grave y hay que investigarlo a fondo. Y sobre esta petición de exhumación del cuerpo, ¿se va a realizar? Lo tienen? Yo entiendo que esto es a nivel central, pero ¿cuál es la visión desde aquí y desde el Servicio Médico Legal respecto de esa exhumación del cuerpo Pues no lo pidió, no. de Franco? Bueno, señor diputado, por nuestro intermedio, señora presidenta, comentar que una vez que nosotros recibamos el fallo del tribunal, que entiendo INDH ya ha presentado la solicitud de exhumar, nosotros recibimos esto, la orden por parte del tribunal que tome la causa, nosotros efectuaríamos la exhumación en el Servicio Médico Legal de Santiago, porque ahí van a estar los restos de Franco. Sí, quiero aclarar que la Fiscalía Militar no pidió el protocolo de Minnesota, no lo pidió. No es que no lo haya autorizado, simplemente no lo pidió. Eso. Ya, nos queda. Ya. INH, si es que quisiera intervenir, se le da la palabra. Sí. Muchas gracias, señora senadora, y por su intermedio saludar a los senadores y diputados y diputadas presentes. Para el instituto este es un caso que reviste la mayor importancia eh, por varias razones, porque estos jóvenes están prestando un servicio al país y se encontraban bajo custodia del Estado y está la muerte de uno de ellos, la situación grave de salud de dos de ellos y además hay al menos 45 jóvenes que están con o sufrieron problemas de salud. El INDH inició sus acciones en cuanto nos enteramos de esta situación, acompañando a las madres que empezaron a llegar a la región en busca de sus hijos y presentamos la denuncia a la fiscalía, con lo cual se permitió abrir el proceso. Y en esa materia le voy a dar la palabra al jefe de la unidad jurídica para que explique con mayor detalle ese procedimiento. Adelante. Sí, muchas gracias, directora. Buenos días todavía. Bueno, en efecto, el instituto ha sostenido el primer día que este caso, por ser una violación a los derechos humanos, correspondía al conocimiento de la justicia ordinaria. En ese sentido, nosotros las acciones que emprendimos desde el primer momento estaban dirigidas a la justicia ordinaria. La investigación de la Fiscalía que ha venido desarrollando con diversas diligencias que corresponderá, digamos, dentro de lo que corresponda, de lo que se pueda en el marco de una investigación que naturalmente es materia penal, explicarlas al fiscal regional. La investigación se da a raíz precisamente de la denuncia que nosotros interponemos como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo cual teníamos claro de que había que hacer resolver el tema de la competencia finalmente si quedaba radicado en justicia ordinaria o justicia militar. En ese marco, posteriormente a la denuncia, con nuevos antecedentes, presentamos una primera querella y posteriormente una segunda querella. Todas las causas se encuentran acumuladas, ¿ya?
Y como es de conocimiento público, se planteó por parte del instituto la necesidad de que cuanto antes se emprendiera la discusión de la competencia. La audiencia se tuvo en días pasados en el juzgado de garantía de Arica. El juez de garantía escuchó los argumentos que plantea tanto la Fiscalía como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública que asiste a esa sesión, a esa audiencia, y a partir de lo cual se entiende trabada la contienda de competencia por parte del juez de garantía, por entender que efectivamente por los hechos mencionados, por sus características, por la legislación nacional e internacional correspondiente, este caso corresponde que lo vea la justicia ordinaria. Producida la trabazón de la competencia, corresponde que la Corte Suprema resuelva. Nosotros ya nos hicimos parte en este incidente ante la Corte Suprema, sin prejuicio de lo cual, de acuerdo con la legislación vigente, es posible continuar con las diligencias urgentes. En opinión del Instituto y también de la Fiscalía, es una diligencia urgente, justamente la que se ha venido discutiendo o conversando el día de hoy en torno a la necesidad de realizar una nueva audiencia, ahora con antecedentes que indican claramente la posibilidad de una violación de los derechos humanos, también cometida respecto al conflicto fallecido. Eso es más o menos lo que yo podría aportar. Consuelo, creo que querías complementar. Sí, yo simplemente para finalizar quisiera decir que lo que aspira el instituto en este caso es seguramente lo que aspira la ciudadanía también, que es conocer la verdad, que exista justicia, que se repare a las víctimas y algo muy importante es que se tomen las medidas de no repetición. Han habido varias situaciones en el país, todos nos recordamos de la situación de Antuco y por lo tanto es importante poder revisar las políticas de entrenamiento de los conscriptos para que esto nunca más vuelva a pasar. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al fiscal Mario Carrera, que está por Zoom, regional. Disculpe. Adelante, don Mario. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien, me imagino? Sí. Bien, Muy perfecto. bien. Muchas gracias. Bueno, en el ámbito de la causa vinculada a los conscriptos, efectivamente nosotros recibimos dos querellas, digamos, una denuncia y dos querellas, tanto del Instituto de Derechos Humanos como de la madre de Franco en su calidad de víctima del artículo 108 del Código Procesal Penal. Y en ella, efectivamente, o esas diligencias nos obligaron a abrir una causa que es el deber del Ministerio Público, asignar en su momento a un fiscal, que fue el fiscal don Anatol Larrabeiti, y nosotros desde un primer momento efectivamente comenzamos a realizar diligencias. Esto es a los pocos días de ocurridos los hechos. En el intertanto, ¿cierto? Y de manera paralela, esto se estaba investigando por la Fiscalía Militar. Y en ese marco, bueno, el gobierno solicitó a la Corte Suprema la designación de un ministro en visita, cuestión que se realizó. Y hoy día, por lo tanto, tenemos paralelamente una ministra en visita, designada por la Corte Suprema, investigando bajo las reglas, ¿cierto?, de la justicia militar, y una fiscalía, en este caso la Fiscalía Regional de Arica, donde además el fiscal nacional me asignó directamente la causa, que es un símil, más o menos por explicarlo de alguna manera, de lo que se hace con los ministros en visita. O sea, en cuanto a la ley orgánica del Ministerio Público, da la facultad al fiscal nacional de determinadas investigaciones asignarla directamente a cargo del fiscal regional que él determine. Y en este caso, bueno, hizo lo propio, que es como también una forma de apoyo, se podría leer también, o de más bien de relevar la importancia de la investigación. Bueno, y esa es la situación en la que nos encontramos hoy, con dos sistemas paralelos, digamos, investigando. Y en este marco, la ministra en visita, designada por la Corte Suprema a proposición del gobierno, pidió que la justicia civil se inhabilitara, ¿cierto?, del conocimiento, se inhibiera, es el término concreto. Y tuvimos una audiencia para ese efecto hace unos días atrás, ¿cierto?, donde el Tribunal de Garantía, escuchando los antecedentes del Ministerio Público y de los ambos querellantes,
tanto Instituto Nacional de Derechos Humanos como el abogado de la familia de Franco, el abogado que contrató, cierto, la madre de Franco, el tribunal decidió no solamente no aceptar la solicitud de la ministra, sino que además pedir que se inhibiera. Y eso lo que en derecho configura es la situación donde se traba la competencia, y ahora es la Corte Suprema la que tiene que definir. ¿Por qué es la Corte Suprema y no la Corte de Apelaciones? Porque frente a la designación de un ministro en visita, ¿cierto? Por tener el rango de ministro, quien tiene que definir esto es su superior jerárquico, y esto es la Corte Suprema. Si no hubiese sido así, habría tenido que resolver la Corte de Apelaciones. ¿Cuántos son los tiempos de demora de esta decisión? Bueno, la Corte Suprema no tiene plazos. Sin perjuicio de ello, en situaciones anteriores, el año pasado hubo dos situaciones similares a esta, quizás con no la misma connotación, pero jurídicamente muy similares. La Corte Suprema demoró un poco menos de 2 meses en resolver. Quizás ahora se adelante por las razones, digamos, que por todos conocidas y por la connotación que ha tenido este caso, pero no menos de 1 mes estimamos que podría ser el plazo. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema primero tiene que pedir un informe al fiscal judicial de la Corte, luego con este informe citará un pleno, y luego en ese pleno resolver efectivamente esta contienda. Es bastante complejo esto, porque a mí lo que me preocupa, y se lo planteé al Instituto de Derechos Humanos, se los planteé también a la madre, y por eso desde un principio nosotros estábamos actuando de manera muy sigilosa en términos de tratar de no hacer pública cualquier diligencia que realizáramos, tiene que ver con las expectativas, porque efectivamente si la Corte Suprema define que esto lo va a llevar adelante la justicia militar a través de la ministra en visita ya designada, yo tengo el temor de generar efectivamente en la familia de Franco un doble sufrimiento nuevamente, que se produce cuando las expectativas que no concuerdan, ¿cierto?, con la realidad. Es de más está decir que la familia de Franco lo que quiere efectivamente es que esto lo vea la justicia civil. Y en definitiva, esto es la situación desde mi punto de vista, mi análisis, y que también lo conversamos en su momento con el Instituto de Derechos Humanos y con la familia, no es un análisis de conveniencia. Quiero que quede claro que desde el Ministerio Público no hay un análisis de cuál es mejor, qué justicia es mejor, sino que simplemente nos abocamos a estudiar este tema a fondo. Me demoré 1 semana, ¿cierto?, en requerir los distintos informes en derecho para tomar una decisión que pudiera ser capaz de sostenerla ante los tribunales de justicia, y, y tengo la convicción personal de que esta causa corresponde efectivamente a la justicia civil, y eso fue apoyado luego por mi institución. Pero eso es netamente una expectativa, porque quien resuelve efectivamente esto en definitiva es la Corte Suprema. Y por eso señalo que he tratado de ser lo más, de tomar esto con la mayor delicadeza posible respecto de las víctimas, para no generar, ¿cierto?, esta falta o falsa expectativa. Así que bueno, esa es la situación en la que nos encontramos ahora. El Ministerio Público, como también lo he dicho, mientras tenga esta causa vigente y no exista una orden por parte o una resolución por parte de la Corte Suprema, seguiremos realizando todas y cada una de las diligencias que estimamos que son procedentes. Solicitamos ya, de hecho, la autopsia, esto también salió en algún medio, solicitamos una nueva autopsia para cumplir con los protocolos que se establecen para los delitos de tortura y apremio ilegítimo, y se fijó audiencia para el 4 de junio por parte del, donde tenemos que efectivamente defender el porqué de esta nueva autopsia, lo cual no va a ser complejo porque la familia de Franco, esto es la madre, también impulsa esta misma idea de esta nueva autopsia, por lo tanto no deberíamos tener mayor inconveniente en eso. Y luego, ¿cierto?, hay que hacer una serie de diligencias de carácter administrativo para poder llevarla a cabo. Entre ellas, ya tenemos avanzado, ¿cierto?, la contratación de un perito externo que supervigila el trabajo del Servicio Médico Legal, y que también es relevante en este tipo de casos para hacer todo lo que haya que hacer en ese momento
y no generar luego una situación que sería más lamentable aún, que es una nueva exhumación con posterioridad si es que hay alguna temática compleja. Si ustedes me preguntan, yo esperaría que ojalá la exhumación propiamente tal se realizara ya con la resolución de la Corte Suprema. Pero es una cuestión efectivamente que tampoco se puede garantizar porque al no tener plazo la Corte Suprema y al ser apremiante la autopsia, puede que efectivamente lo hagamos con anterioridad a esa resolución. También solicitamos las copias de las fichas clínicas de los otros conscriptos, que es una cuestión que también requiere autorización judicial y ya fuimos autorizados por el Tribunal de Garantía. Por lo tanto, como pueden ver, nosotros seguimos realizando diligencias, quizás de manera más sigilosa, por así decirlo, pero esto último tiene que ver con no generar mayores expectativas con respecto de las víctimas. Aprovechando además que me encuentro en la zona central del país cumpliendo labores vinculadas a mi cargo, trataré también de reunirme personalmente con aquellas víctimas que estén en condiciones de reunirse dentro de los próximos días. Para eso dejé parte de mi agenda la próxima semana. Eso, Presidenta. Senador, me estaba pidiendo la palabra el senador Presidente, Insulza. muchas gracias. La verdad es que yo quiero que empezar, corresponde comenzar por agradecer a los servicios de la región. En primer lugar, al director del CEFAM Rural de Putre, a la región, a la secretaria regional ministerial de Salud de Arica y Parinacota, que asumieron una tarea que no les correspondía, efectivamente, sino que la asumieron con la mejor voluntad y hicieron todo lo posible por aclarar las cosas y lo que estaba ocurriendo. Y en realidad algo me queda claro, porque la gran pregunta era por qué algunos se enfermó, algunos falleció de un infarto, otros se contagiaron de distintas enfermedades, e incluso algún joven perdió, le amputaron una extremidad, ¿no? Y es clara una clara negligencia de los servicios de salud. Yo estaba convencido que cuando se hacía el servicio militar le hacían exámenes médicos en primer lugar, eso es como lo habitual, ¿no? Y por cierto, se supone que la gente que va a estar junta va a actuar de manera conjunta en muchas cosas, tienen que estar vacunados. Estamos en un periodo de pandemia, hemos tenido COVID, no ha terminado no ha terminado todavía el COVID, tenemos la epidemia de influenza, lo menos que se puede esperar es que los jóvenes que entran a hacer el servicio militar sean vacunados. Resulta que eso no ocurre. Entonces aquí hay un cuadro que efectivamente es un cuadro de negligencia en el marco de un conjunto de jóvenes que cumplieron el servicio militar, y no me extraña que haya provocado la alarma que provocó entre los familiares y el hecho de que algunos jóvenes hayan optado por terminar con su servicio, que me parece fundamental. Ahora creo que estamos empezando a actuar como corresponde a la institucionalidad del país, pues si las comisiones investigadoras son prerrogativas de la Cámara de Diputados, y por tanto a veces se sabe eso, a veces no se sabe eso, a veces nos dicen, ¿y por qué el Senado no forma su comisión? Pues no nos corresponde. Las comisiones investigadoras, de acuerdo con la Constitución, son una prerrogativa de la Cámara de Diputados y nosotros vamos a esperar naturalmente sus resultados. Al mismo tiempo, yo creo que es importante que la Corte Suprema resuelva este problema del conflicto de competencia, si se quiere, pero yo comparto mucho la opinión del fiscal en el sentido que el fallecimiento de un joven conscripto no es un tema de justicia militar, a menos que realmente hubiera habido algún incidente militar del cual no sabemos, pero si falleció, bueno, lamentablemente por negligencia del sistema que tenía que cuidar su vida, eso corresponde a la justicia ordinaria. A mi juicio, espero que así lo decía la Corte, pero todos sabemos que como sabemos bien, la Corte Suprema es la que decide y nos estaremos a eso. Creo también que es importante que esta comisión siga pendiente de este tema, Presidenta, porque bueno, esto ha sido muy útil. Habíamos escuchado hasta ahora las opiniones, las informaciones que daban la familia, que se daban en Santiago, etcétera, pero aquí hemos podido escuchar a las autoridades, a los servicios de la región, y eso nos permite formarnos un cuadro mucho más completo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, senador.
Sí, quisiera hacerle una consulta al fiscal de la región. ¿Por qué ustedes sí piden esta autopsia y en ella el protocolo de Minnesota? Y si ustedes han podido contactarse con la familia o la madre de Franco. Gracias, presidenta. Bueno, en la misma audiencia celebrada hace una semana atrás, donde discutimos efectivamente el tema de la competencia en el Tribunal de Garantía, el propio abogado querellante señaló dentro de sus argumentaciones que el Ministerio Público se había comunicado inmediatamente con la familia y habían mantenido, ¿cierto?, una reunión donde se le habría explicado todo el encuadre de más o menos lo mismo que estoy señalando acá, de los distintos escenarios, ¿cierto? Eso se realizó, presidenta, poco tiempo después de los hechos, sin mayor publicidad y sin informar, digamos, a ningún tipo de medio u otro organismo, sino que directamente con la víctima. Por eso el agradecimiento que manifestó en la audiencia que celebramos a través del abogado creyente y pusimos a disposición, ¿cierto? Todo nuestro marco que nos permite la unidad de atención de víctimas del Ministerio Público, que es una institución bien robusta y que permite, ¿cierto?, ver necesidades más allá de la jurídica. Y es más, esto fue un argumento que nosotros entregamos a la hora de pelear la competencia porque en el ámbito de justicia militar no existe un símil de atención a las víctimas. De hecho, no existen las víctimas como tal en los términos de la investigación que se realiza. Y eso para nosotros es un argumento fuerte en el sentido de que en el procedimiento de la justicia civil, la víctima tiene mayor garantía y mayor derecho porque efectivamente tiene acceso a estas cosas, por ejemplo, y también tiene acceso a estar presente incluso y a conocer cada una de las diligencias investigativas que se van realizando. O sea, puede tener un contacto diario con el investigador y preguntar efectivamente qué se está realizando y por qué y cuáles son los pasos a seguir. Cuestiones que no tiene en el caso de la justicia militar. Y no porque la ministra, digamos, no quiera o no tenga, digamos, o no eleve la importancia de la víctima, sino que el procedimiento efectivamente es distinto. O sea, el procedimiento legal es un procedimiento secreto en el caso de justicia militar y por lo tanto la ministra incluso se ve impedida de hacer o de mantener esa comunicación con la víctima o quien representa a la víctima, porque legalmente no puede. Entonces, esto es un argumento fuerte, entendemos nosotros, efectivamente, a la hora de analizar esta causa en concreto. Y además, la madre de Franco, por ejemplo, ella en nuestro sistema civil tiene la calidad de víctima. El artículo 108 señala expresamente o define expresamente que ella es víctima y no solamente Franco, digamos. Entonces ella como víctima se está viendo, ¿cierto?, involucrada en un procedimiento de justicia militar en circunstancias que no es militar, no ha sido militar y no tiene interés en ser militar. Entonces ese es un argumento que utilizamos y que el juez recogió efectivamente en su resolución. Y el otro argumento fuerte tiene que ver con lo que esbozó el señor senador vinculado al bien jurídico protegido en las investigaciones de carácter militar. En el Código de Justicia Militar, digamos, los bienes jurídicos protegidos efectivamente son militares. Alguna divulgación de un secreto, algún tema de seguridad nacional, o que esta muerte hubiese sido en el marco de una discusión por cuestiones como las que acabo de señalar, por secretos militares o por cuestiones de esa naturaleza. Claramente aquí, por lo menos, a primera vista, no estamos en presencia de una situación así. Aquí no hay un tema militar de fondo que resguardar y que haga efectiva la aplicación o merecedora de la aplicación de una justicia especializada como lo es la justicia militar. Básicamente los argumentos, Presidenta, estuvieron en esas dos líneas, digamos, en lo que se refiere al bien jurídico protegido y en lo que se refiere al mayor acceso o garantías o derechos por parte de la víctima en un procedimiento que en otro. Esto sumado, y ahí, claro, lo trataron de mejor manera en este punto en particular, lo que los organismos internacionales dicen respecto, ¿cierto?, a una justicia militar. Y ahí, bueno, esa línea argumentativa la defendió muy bien el Instituto de Derechos Humanos en sus alegaciones, que también es una línea, ¿cierto?,
que corresponde analizar y que el juez también hizo suya. Aquí dejar claro que no se trata de un tema de confianzas entre, por lo menos en la opinión del Ministerio Público, sino que técnicamente, y lo digo y estoy convencido, este caso en particular tiene que ser visto por la justicia civil. Ya. Muchas gracias, fiscal. Gracias, Presidenta. Nosotros tenemos derechos humanos fundamentales. Hablamos de violación de derechos humanos porque los derechos humanos son un conjunto de derechos que tenemos todas las chilenas y chilenos. En este caso, uno de los derechos humanos fundamentales violados fue el derecho a la salud. En todos los jóvenes, tanto en Franco, porque cuando Franco se manifiesta que no se sentía bien, cuando Franco, según sus compañeros, cae no una, sino más de una vez antes de caer definitivamente y no pararse más, se le niega la salud, se le niega la atención médica. Después tenemos a este joven que tiene la bacteria, que es Lechericha, que él no pudo haberse sentido mal de un momento a otro. Tiene que haber sido en un proceso. Tampoco tuvo el derecho a la salud. También se le violó su derecho. Y tenemos al joven que tenía una herida que no había sido tratada antes, porque por algo tiene esta bacteria también. Y tenemos a los jóvenes con criptos que no tuvieron, o sea, que tuvieron un brote de influenza, de un virus respiratorio, que pudo haber sido lamentablemente peor, que no habían sido vacunados y que además no vieron antes lo que estaba pasando con ellos, antes que todos se enfermaran. Entonces, acá estamos frente a una grave violación de derechos humanos fundamentales desde todas las miras, lamentablemente. ¿Alguien en la palabra? Senador Durana, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los señores diputados y diputadas que nos acompañan, tanto presencial como también telemáticamente. Agradecer que la comisión se haga aquí en la región de Arica y Parinacota y agradecer a todos quienes han tenido la posibilidad de poder plantear con fundamentos y técnicamente la situación que lamentablemente ha costado la vida del joven chileno, Franco Vargas, y que también han estado enfermos graves algunas personas que están en proceso de recuperación. Yo soy ariqueño, nacido en esta tierra y por lo tanto, obviamente que duele una situación de estas características. Y el principal agradecimiento dentro de los fundamentos que se han planteado es que si bien no tenemos la facultad de ser una comisión investigadora, sino que solo informativa, esta haya sido expresada de manera técnica por todos quienes finalmente han participado de esta comisión, primero porque tuvieron contacto con las personas que lamentablemente una de ellas fallecía y otra en condición de enfermo y también en función de lo que significa todo el proceso en que se desarrolla. Nadie duda que tiene que haber una investigación y que ojalá haya justicia, se investigue, se conozcan todos los antecedentes del caso y se sancione a quienes finalmente puedan tener responsabilidad en este caso. Pero lo que sí quiero manifestar es que obviamente, si bien es lamentable todo accidente y toda muerte, así como el señor Rivera, que lleva 34 años, obviamente no ha estado toda la vida acá. Y
y las condiciones no son fáciles en Pacoyo y en Putre. Antiguamente habían dos unidades militares, una sentada en Putre y una sentada en Pacoyo, y la verdad que yo creo que la zona más difícil es Pacoyo. Comparto con el senador Insulza en torno a que uno también se imagina que hay exámenes médicos antes de asumir esta responsabilidad, más aún cuando estamos hablando de estar sobre 3.500 y más aún de altura. Es cosa de llegar a Putre y a uno se siente un poco difícil, y imagínese estar a más altura y hacer marchas, pero siempre han habido marchas. Entonces, lo que en algún minuto habrá que investigar, y yo tengo plena confianza en lo planteado por el fiscal regional Mario Carrera, quien obviamente es un gran fiscal que tenemos, porque que yo conozca es el único que hasta el día de hoy ha desarticulado una banda criminal como el Clan Los Gallegos, y que hoy día están en juicio. Y que aproveche también el Instituto de Derechos Humanos de ver cómo nos sentimos nosotros los ariqueños, que debe ser una ciudad siempre tranquila. Hoy día estamos asustados, porque tenemos, yo sé que la migración es un derecho, pero cuando vienen a hacer crimen organizado, y cuando vienen dispuestos a matar, obviamente que eso también es un tema. La competencia de quién va a asumir la responsabilidad de investigar, bueno, la tiene la Corte Suprema. Yo entiendo y agradezco la explicación tan certera que da el fiscal Mario Carrera, porque él lo que ha dicho son algunas normas de protección que están en el nuevo sistema público penal, como es el derecho de atención a la víctima, pero tampoco uno es para demonizar la justicia militar, si finalmente quienes integran la Corte Marcial son fiscales de Corte de Apelaciones, y la ministra en visita no es militar, es de Corte de Apelaciones. Y la Corte Suprema finalmente es quien dictamina. Ahora, si se debe usar el convenio Minnesota, los convenios internacionales, bueno, tienen que estar siempre el criterio, y no me cae la menor duda que en Chile el criterio de la justicia es la que corresponde y la que finalmente va a llegar al fondo del caso. Yo quisiera terminar mis palabras porque creo que hemos escuchado a todos los expositores que han venido aquí a tratar este tema tan importante de la situación sucedida con Franco Vargas. A las 12 tengo agenda, uno cuando está en semana regional trata de aprovechar hasta el último minuto de cumplir actividades, así que la voy a acompañar, Presidenta, hasta las 12 del día en esta comisión. No sé si esto puede seguir, pero bueno, ya dimos quórum, es una sesión válida del Congreso y finalmente siempre disponible a atender todos los requerimientos de esta causa. Muchas gracias. ¿No? Bueno. La señora Lorena Frides, que estaba esperando. La diputada Frides, Gracias, Presidenta. También adelante. quiero agradecer la posibilidad de conocer de parte de los servicios del Estado que estuvieron involucrados en la atención de estos jóvenes, estos elementos, y señalar quizás para reforzar lo que han dicho algunos y algunas en este tiempo que hemos estado reunidos, que por una parte yo creo que es evidente, digamos, la violación al derecho a la salud, como usted lo señalaba, Presidenta, el derecho a la vida, evidentemente por fallas del Estado, que no solo está obligado a garantizar de una manera activa, sino que tiene la obligación de hacerlo con la debida diligencia. Y eso significa que tiene que ser capaz de prever situaciones que no son situaciones extraplanetarias, sino que son situaciones que están ocurriendo. No se le pide que prevea lo imposible, pero sí que prevea lo posible. Y claramente el brote de influenza A que nos daba a conocer la Seremi de Salud de la región
así como la falta de vacunas. En ese contexto, dan cuenta, digamos, de esta falta de diligencia, en este caso, de las autoridades militares a cargo de en la práctica militar de estos jóvenes. Y seguramente iremos conociendo más antecedentes a propósito de que se vaya resolviendo la contienda de competencia que está trabada hoy día en la Corte Suprema. Y a propósito, también decir que el fiscal decía que había tenido situaciones parecidas, 2 al menos, en el tiempo pasado. Y la verdad es que también hay que recordar, y creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo habrá hecho con mucha excelencia en su alegato en esta materia, que tenemos deudas pendientes a propósito de la justicia militar, que tenemos una causa que condenó a Chile por tener un concepto muy amplio de lo que es la justicia militar y que ha sido muy, muy lento el caminar hacia una reforma, pudiendo solo el 2018 sacar a los civiles involucrados con militares de la competencia militar. Y hablando justamente de que aquí se necesita toda la verdad, toda la justicia, ojalá, soy de las que opino que además uno puede opinar que esto debiera estar en sede civil, es lo que corresponde a este tipo de situaciones. Quiero también señalar que uno esperaría no solo reparación a las víctimas, que son las familias, que en este caso es doña Romy, sino que también esperaría, y creo que es lo importante, y por eso la pregunta que yo hacía al principio es, ¿tenemos otros casos? ¿Han ocurrido otras situaciones similares? Porque hay que ver si es un caso individual, si efectivamente es en esta ocasión que faltaron los elementos de previsión, o si esto es de más larga data y es más estructural, lo que requiere obviamente de reformas, y ahí es donde los legisladores, diputados, diputadas y senadores y senadoras tenemos la posibilidad también de mejorar condiciones a futuro y de evitar que otros jóvenes que además sirven voluntariamente a la patria tengan que pasar por este tipo de situaciones. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Quiere la palabra? ¿No? ¿No? Ya. Como decía la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lorena Fríes, estos no son hechos aislados. Hoy, cuando surge todo esto con la muerte de Franco, nos enfrentamos a muchas personas que manifiestan que esto estaba pasando desde antes, que los jóvenes han sufrido desde antes todo esto, toda esta violación de derechos, y que lamentablemente se tomaba como normal porque estaban siendo preparados para la guerra. Qué lamentable es pensar que de esa manera se le puede preparar a jóvenes que voluntariamente están haciendo el servicio militar. Y lo tenemos desde muy cerca porque conozco un caso el cual uno de los jóvenes era un poquito desordenado quizá en su vida, pero se le hizo, supuestamente se le iba a cambiar en el regimiento y se le obligaba a correr con un tronco en sus hombros, a su espalda, y cada ciertos metros se metía con ese tronco saltando encima de un hoyo con espinas. Así se le iba a cambiar su forma de ser, lamentablemente. Eso pasa en el ejército de Chile. Muchas gracias por haber asistido. Quiero darle las gracias en especial a la directora del INH, Consuelo,
que viajó desde lejos, desde Santiago, para poder asistir a esta comisión especial que hicimos acá. Quiero agradecerles a todos los que hoy día están acá, sin que se me quede ninguno, no los quiero nombrar porque se me puede olvidar alguno. Así que agradecerle a todos y al equipo del Senado que hoy me acompaña, agradecerles por estar aquí también. Así que muchas gracias y sin otro punto, se cierra la sesión. Gracias. Ay, sí, tenemos cafecito afuera para que vamos todos a tomarnos un cafecito y comer algo.